Jesucristo, el dolor, la enfermedad y los momentos oscuros de nuestra existencia adquieren una visión de esperanza. Y es lunes, el lunes después de la gran venida del Espíritu Santo. Bienvenidos entonces a un lunes más. Y hoy celebramos a la Santísima Virgen bajo su advocación de María Auxilio de los Cristianos. El primero que llamó a la Virgen María con el título de auxiliadora fue San Juan Crisóstomo en Constantinopla en el año 845. Él dice: tú, María, eres auxilio potentísimo de Dios, pero será don Bosco quien declare: la Virgen quiere que la honremos con el título de auxiliadora. Los tiempos que corren son tan desafortunados que tenemos necesidad de que la Virgen nos ayude a conservar y a defender la fe cristiana. La auxiliadora es la visión propia que don Bosco tiene de María. La lectura evangélica que hace de María la experiencia de su propia vida y la de los jóvenes salesianos y su experiencia eclesial le hace percibir a María como auxiliadora del pueblo de Dios. Y quiero contarte que estoy muy feliz porque yo soy hija de María Auxiliadora. Estudié toda mi primaria y mi secundaria en el colegio de María Auxiliadora, y las memorias que tengo de mi colegio junto a la Virgen María Auxiliadora son de las más atesoradas en mi corazón. Y yo soy Sheila Morataya desde la ciudad de Austin, Texas. Te saludo. Está un día aquí súper lluvioso. Hemos tenido mucha lluvia desde el día de ayer y es necesario realmente para las plantas. Además, a mí me está indicando que hay una gran infusión del Espíritu Santo para nuestros corazones, para nuestras mentes, en nuestras casas, para renovar definitivamente, como solo el Espíritu del amor puede hacerlo, la faz del amor, la faz de la tierra. Así es que para empezar nuestro programa el día de hoy, como cada lunes, vamos a invocar este día a María Auxiliadora con un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora te invito a que compartas, si no lo has hecho todavía, ya mismo en tu perfil este programa, que definitivamente este día espero que sea de gran bendición para muchos. Es un tema muy delicado, es un tema muy relevante, es un tema muy importante. La pornografía, la nueva droga. Este no es un tema fácil de abordar, como les he dicho, y por ello ahora tengo conmigo a un invitado muy especial desde el Ecuador, que en unos minutos estará conmigo, el padre Juan Carlos Vascones. Así es que si tienen alguna pregunta relacionada con este tema, desde ya te invito a que en el área de comentarios aquí en Facebook vayas dejando tu pregunta para aprovechar al Padre y preguntarle cosas que no nos atrevemos, o preguntarles cosas de las que tenemos dudas y que no necesariamente ese psicoterapeuta o ese consejero al que tú vas te está dando la información correcta o la información que un católico debería de seguir y tener. Así es que, bueno, vamos a hablar un poquito sobre el propósito de este programa, que es ayudarte a enfrentar el sufrimiento con fe y valentía y con gran paciencia humana y sobrenatural. Recordemos que tú y yo somos católicos, que tenemos una forma diferente de enfrentar el dolor, porque nosotros tenemos un Redentor, tenemos un Salvador, tenemos al Dios de la esperanza.
Y actualmente la incapacidad para enfrentar el dolor y el sufrimiento físico o espiritual precisamente proviene de la falta de cultura del sufrimiento. Esto lo ha dicho o lo dijo muchas veces San Juan Pablo II. Inicialmente son los padres quienes temen enfrentar a sus hijos con el sacrificio. Esto se ve mucho en nuestra cultura, no solamente la cultura donde yo vivo, la cultura norteamericana, sino que en todos nuestros países. Tememos enfrentar a nuestros hijos con el sufrimiento y con el sacrificio también. Como consecuencia, se ven tentados a darles todo y de forma inmediata. Piensan que siempre habrá tiempo para sufrir más adelante o guardan la ilusión de que estos momentos no llegarán nunca para ellos. Y tú y yo, padre, madre, sabemos que esto no es verdad. En algún momento, así como tú sufriste, así como tú tuviste que empezar a hacer sacrificios, nuestros hijos también lo van a hacer. Y por eso es tan importante educar a nuestros hijos desde pequeños en todo este aspecto de las virtudes humanas. Las virtudes humanas que son tan importantes para lograr la vida y para que toda la gracia de Dios, todo el poder de Dios sobrenatural caiga en tierra firme. Y dentro de cada sufrimiento experimentado por el hombre y también en lo profundo del mundo del sufrimiento, aparece inevitablemente la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, yo como psicoterapeuta, como escritora, como persona a la que también me buscan mucho para pedirme consejos, me he topado muchísimas veces con esta pregunta de las personas. ¿Por qué? Y esta es una pregunta acerca de la causa, de la razón, una pregunta acerca de la finalidad. ¿Para qué? ¿Para qué este sufrimiento? ¿Por qué a mí? ¿Para qué ahora? ¿Qué se supone que debo de hacer con ello? En definitiva, la pregunta del por qué y para qué va a ser siempre una pregunta acerca del sentido de la vida. Esta experiencia humana nos mueve a buscar la ayuda de otras personas, como son un psicoterapeuta, una mejor amiga, un sacerdote, una persona que esté bien formada, que también haya comprendido de alguna manera para qué es el sufrimiento, la presencia del dolor en nuestras vidas y ofrecernos de alguna manera en ese momento tan importante la ayuda que necesitamos. Y es que la experiencia del dolor nos enseña definitivamente a prestar más atención a otras personas. El dolor marca la diferencia entre una persona madura y una persona equilibrada, que es capaz de enfrentar obstáculos y situaciones difíciles. Y por esto es que es tan importante que desde pequeños a nuestros hijos les enseñemos a esforzarse, que no tengamos miedo, que también nuestros hijos alguna vez pequeños nos vean llorar y que nosotros les podamos expresar que llorar está bien, que los seres humanos lloramos, a veces porque estamos muy alegres, otras veces porque tenemos un dolor, porque lo necesitamos, porque necesitamos el consuelo de una persona y también necesitamos el consuelo de Dios. Y San Juan Pablo II fue un hombre que vivió el sufrimiento desde muy temprana edad. Perdió a sus padres y hermanos quedándose sin familia, pero en el seno de una comunidad cristiana que le ayudó a salir adelante. ¡Qué bendición!
qué bendición es ser cristiano. Nunca, nunca lo tenemos que pasar por alto. También él vivió la invasión de su país y la guerra. Yo ya les he contado también en algunos de estos programas que soy salvadoreña, que me considero sobreviviente de la guerra y que no hay una cosa que marque más a una persona y la traumatice más que una guerra. Sin embargo, siendo papa, cargó con conflictos y sufrimientos de todas partes del mundo. Efectivamente, podemos preguntarle a Carol, como era su nombre, ¿cómo enfrentaste todo esto? Y en realidad esta es una pregunta que le hicieron al Papa cuando era mucho más joven. ¿Cómo enfrentaste todo esto? Es decir, ¿cómo enfrentó la pérdida de sus padres? ¿Cómo enfrentó la pérdida de sus hermanos? ¿Cómo enfrentó esto de la guerra? Se lo preguntó en alguna ocasión este famoso periodista Joaquín Navarro Valls, y fue en un momento en que a él le había llegado esta condición en su salud, que fue la que empezó a minar la última parte de la vida de San Juan Pablo II. Le dice, ¿cómo enfrentas todo esto? ¿Cómo enfrentaste todo esto? Yo me pregunto, le dijo el Santo Padre, ¿qué quiere decirme Dios con todo esto? Aunque seguramente los médicos requerían otro tipo de respuesta. Pero sin duda, esta respuesta manifiesta una experiencia de una profunda relación con Dios. Y a esto es a lo que vamos en los momentos de sufrimiento, en los momentos de dolor, en los momentos de falta de sentido, donde no entendemos el para qué o el por qué de estas cosas que nos están pasando. Es importante meterse más con Dios. Es importante estar preparados para esos momentos. Y si te acabas de conectar, hola, muy buenos días, feliz lunes, bienvenido, bienvenida al programa Consuelo para el que sufre. Yo soy tu anfitriona, Sheila Morataya, psicoterapeuta y escritora desde la ciudad de Austin, Texas. Y la idea de este programa nace porque durante mucho tiempo, como psicoterapeuta, he estado escuchando cientos y cientos de historias a diario de personas que sufren una pérdida, de personas, como lo dije anteriormente, que están buscando el sentido para su sufrimiento, que necesitan una manera para comprender qué es lo que les pasa. Especialmente esto me llevó a reflexionar durante mucho tiempo el significado del dolor y del sacrificio desde un punto de vista católico cristiano. Y es que en diferentes ocasiones no basta tener un psicoterapeuta. En la mayoría de las veces es necesario tener un sacerdote, alguien en quien podamos confiar, o una religiosa que nos ayude a comprender este dolor, este sufrimiento, esta pérdida tal vez por la que estamos pasando, porque definitivamente el sentido del dolor, del sufrimiento y de la prueba en nuestra vida siempre va a ser única e irrepetible para cada persona. Entonces decía, para terminar este segmento, porque ya está listo mi invitado, aunque no alcanzamos a comprender del todo esta realidad, es decir, la realidad del sufrimiento, si miramos a María, sobre todo al pie de la cruz, podremos entender algo más la experiencia del sufrimiento y descubriremos poco a poco el sentido de aquellas palabras de San Pablo. Completo en mi carne lo que falta a la cruz de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Esto lo leemos en
Colosenses 1:24. De esta manera, el sufrimiento podrá convertirse en un lugar donde encontrar claridad, paz e incluso alegría, tal y como nos lo enseñó la Santísima Virgen, tal y como lo podemos imitar en nuestro gran ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Y ahora sí, nos vamos en vivo hasta Quito, Ecuador, para hablar con el padre Juan Carlos Vasconés sobre pornografía, la nueva droga. El padre Juan Carlos es ingeniero en sistema en la Universidad Católica de Quito, doctor en teología y sacerdote desde mayo de 2015, o sea que es un sacerdote nuevecito todavía. Vamos a ver qué nos dice el padre ahora sobre su vocación también. Saca adelante varios proyectos digitales como Proyecto Cana.com, 10 minutos con Jesús.net, que les recomiendo muchísimo, y educatet.me. Padre, bienvenido desde Quito, Ecuador. ¿Cómo está usted? Gracias por estar aquí hoy. Buenas de Dios. Muchas gracias por esta invitación. Gracias, padre. Mira, es la primera vez que lo veo ay, se me acaba de ir el sotana blanca. ¿Es Bueno, la sotana? verdad es que ahora estoy fuera de Quito, estoy en Guayaquil. Ah, está en Guayaquil. Ok, Entonces, padre. aquí el calor hace que busquemos otros tipos de soluciones como es esta, ¿no? La sotana blanca. Pero normalmente estoy siempre arriba en la sierra y ahí utilizamos la sotana negra. Sí. Ah, ok, muy bien, padre. Bueno, pues padre, usted en Instagram se define como un cura inquieto con muchos proyectos digitales. Antes de entrar al tema, hábleme de esto, padre, de su inquietud por los Bueno, la proyectos. verdad es que yo estudié ingeniería en sistemas y me dediqué muchos años a las empresas y entonces, bueno, de ahí tengo varios amigos con los que he comenzado distintos proyectos digitales, algunos enfocados a la evangelización digital. Soy autor además en varios portales, escribo en opusdei.org, escribo Díganos a dónde escribe. en opusdei.org, Ok, escribe en opusdei.org. en catholic.net, Ok. en Catholic Link, en almoody.org Ah, muy y bien. varios portales replican luego los contenidos, ¿no? Por ejemplo, se cambian en Aleteia, están en italiano, en algunas Ah, otras cosas los artículos, por ejemplo, de la página web del Opus Dei, esos que son sobre tecnología, que es mi especialidad, esos se han replicado por lo menos en unos 10 idiomas, ¿no? ay, qué Bien, maravilla. sí, esto es un poco digamos, mi visión profesional que entra dentro de mi sacerdocio y entonces, claro, las dos cosas confluyen y lo que sacan son como posibilidades nuevas de hacer el bien, de llevar el Sí. evangelio a distintos ámbitos. Entonces está desde el ámbito de la tecnología con este proyecto de Educatec, que es más o menos de las cosas que vamos a hablar hoy, que Ujú. hacemos estudios sobre la forma en la que la pornografía, por ejemplo, afecta a las personas, o también hacemos estudios de cómo utilizar de forma adecuada la tecnología. Pasamos a otro tipo de proyectos como 10 minutos con Jesús Latinoamérica, que es Ujú. una herramienta buenísima, tal vez el más grande de los que tenemos. Trabajan en total unos 100 voluntarios en esa iniciativa. Wow. Tenemos un amigo te escucha, que son llamadas por teléfono a gente que lo necesita, que lo está pasando especialmente mal. Hemos hecho más de 3.000 llamadas por WhatsApp durante la pandemia.
Están, bueno, luego varios proyectos más para... Sí, por eso, ahí es donde veo la inquietud y le voy a pedir aquí a mi asistente de producción, Jesús, que por favor escribas allí en el área de comentarios, las redes sociales del padre y también estas páginas que nos está dando para que todos nuestros radioescuchas y nuestros televidentes, porque aquí también estamos en Facebook, padre, lo puedan empezar a seguir y puedan leer sus artículos. Sí, buenísimo, padre, pues yo he sacado uno de sus, bueno, para mí este me parece un ensayo muy importante que usted escribió, me parece que en el 1216 y que empieza así. Estamos frente a una epidemia de pornografía. En marzo del año pasado, y ese fue el marzo del año 2016, la revista Time dedicó su número a explicar cómo la pornografía está amenazando la virilidad de toda una generación. Hace pocos meses el estado norteamericano de Utah declaró la pornografía como una crisis de salud pública y en su exhortación apostólica Amoris Laetitia, el Papa Francisco ya denunció la avalancha de pornografía. También los obispos católicos de Estados Unidos publicaron una declaración, crea en mí un corazón puro como respuesta pastoral a la pornografía. Lo primero que quiero decirle, padre, es muchísimas gracias por este documento. También yo voy a dejar el link allí porque creo que es súper puntual que muchas personas lo lean. ¿Cómo hace usted? ¿Cuál fue la inquietud que usted sintió para escribir un documento tan importante, padre? Ya, esto es interesante. A ver, cuando después de ordenarme sacerdote en el 2015, me fui a hacer prácticas sacerdotales en Madrid y ahí conocí a un equipo nuevo de gente que se llama Dale una Vuelta. Entonces empecé a colaborar un poco con ellos para el estudio de cuáles eran los efectos de la pornografía. Y entonces empezamos especialmente a leer literatura norteamericana o anglosajona en realidad, porque también había bastantes cosas de Inglaterra. Y claro, ellos habían propuesto, digamos, el problema y hacer como un estudio de qué es lo que pasaba en el cerebro al respecto. Y entonces eso nos llevó un poco, junto con la práctica pastoral, a ver, ¿cómo podemos ayudar a la gente a dejar la pornografía? Yeah. Y entonces empezamos a hacer rondas de discusión, empezamos a hablar con nosotros sacerdotes y otras personas que tenían ya un poco de experiencia para ver de qué forma podíamos actuar más o incidir mejor. Y entonces se fue tomando forma este documento que ha servido, yo creo que a muchísimos sacerdotes, ¿no? Se ha difundido especialmente entre el clero, digamos. ¿Por Sí, qué? Porque son herramientas que el sacerdote tiene, ¿no? Ayudar a salir a alguien de la pornografía depende de muchas cosas, ¿no? Depende sobre todo en qué estado se encuentra. La pornografía lo que hace es generar una adicción en el cerebro. El cerebro, como todos sabemos, le gusta mucho la dopamina y el tema es que ver pornografía y después caer en el vicio de la masturbación lo que hace es generar en el cerebro una cantidad de dopamina mucho más grande que la que se generan normalmente, por ejemplo, con un acto sexual. Y sí, entonces esto hace que el cerebro vaya cada vez queriendo más. Entonces, hay algunas personas que están en una época, en un segmento, digamos, de que se llaman los ocasionales. Entonces, que básicamente son las personas que caen una vez al mes, una vez cada 2 meses, una cuestión más ocasional. Luego está el segmento de los que tienen el vicio. El vicio es el vicio de la lujuria. Y esos son los que caen más o wow, menos con una frecuencia de una vez a la semana o una vez cada 10 días. Ahora no puedo explicar por qué es esto, pero tiene una base científica también. Y luego están los adictos. Los adictos son los que caen todos los días, varias veces al día o más veces a la semana, ¿no? ¿Cómo ayudar a gente sí, en un sí, medio en el que la pornografía está bien vista, en la que
es como algo divertido, Sí, así es. es como una, no sé, una forma inofensiva de pasarla bien. Pero en Sí, realidad es muy distinto lo que sucede, porque el cerebro de la persona primero empieza a funcionar peor. Es la cantidad de dopamina que entra en el cerebro cuando uno ve pornografía y luego comete una masturbación. La cantidad de dopamina es tanta que hace que las neuronas en el cerebro como que se protejan, se hagan como un poco más pequeñas. se colapsen probablemente. Colapsar, porque colapsar es un choque, ¿no? Esto es lo mismo que sucede cuando uno entra en un sitio donde la música es demasiado alta. Ah, ya, Uno tiene que ya. protegerse los oídos, digamos, Sí, ¿no? Se protege. ya le entiendo. Esto Sí. es más o menos lo que hacen los Wow. neones. Se protegen, Sí, se achican, se sí, hacen un poco más, se comprimen, ¿no? sí, Eh, Hay que recordar que la dopamina es un neurotransmisor. así Entonces, como es. es demasiada, Sí. está demasiado presente, las otras como que se contraen. Y al contraerse, lo que sucede es que uno pierde velocidad. O sea, uno concretamente se hace un poco más tonto. Ay, qué tremendo. Uno se hace más tonto, padre. Wow, eso sí queda, es una información la que usted nos está dando Ahora, Sheila, increíble. esto no es simplemente, digamos, un descubrimiento No, nuestro. pues sí, Esto es tan así que un grupo de Reddit es una red social donde se comparten muchos conocimientos, decidió formar redes. sí, un grupo que justamente se dedican a esto. No son ni católicos, ¿no? Son gente que realmente dice, ok, estamos perdiendo parte de nuestra habilidad mental, de nuestros poderes para hacer las cosas bien, entonces vamos a juntarnos para intentar ayudarnos a dejar la pornografía. Y el reto que ellos tienen es Y eh, estos son científicos, son sí, de católicos, son todo. filósofos, o es Realmente todo tipo de seglar, es, laico. son un montón especialmente se llaman geeks, o sea, gente que está metida en Ah, esta ya, tecnología, ok. que están muy enganchados Sí, sí. y, y entonces ellos lo que hacen es, se proponen un reto de 90 días. ¿Por qué 90 días? Porque dejar todo lo que sea pornografía, masturbación y tal durante 90 días hace que el cerebro se Claro. como restart, ¿no? Ujú, ujú. Porque el cerebro tiene una cosa que se llama la neuroplasticidad y la neuroplasticidad, gracias a Dios, hace que los conocimientos sean más fáciles de adquirir y también de olvidar cuando uno deja algunas prácticas, ¿no? Pero en Entonces, estos 90 días ellos pasan por un programa de desintoxicación hay o es varias por las formas. propias fuerzas del adicto. Hay varias formas, pero lo que pasa es que, vamos a ver, he dicho que están como estos tres grupos distintos, ¿no? Sí, Cuando los chicos están o cuando las personas están en la parte inicial, que es algunas veces que son ocasionales, es muy fácil, digamos, simplemente con algunas ideas claras salir. Cuando están ya en la parte de vicio, ellos no le dicen vicio, no le llaman lujuria, pero esto es eso es. eh, esto sí se necesita una ayuda Sí. adicional que en este grupo concreto lo dan ellos mismos con acompañamiento comunitario, o sea, vamos, tú puedes, no dejes, te quedan pocos días, venga adelante, tal. Ahora, normalmente es muy difícil que salga hasta la primera. La Sí, gente que está en el vicio se toma mucho más tiempo para salir. Y finalmente están los adictos. Los adictos es una situación mucho más grave. Normalmente se necesita ayuda de un psicólogo porque ya hace falta, por ejemplo, pastillas para bajar un poco la ansiedad. ansiedad. Sin embargo, es posible salir, vale la pena y es una cosa que yo creo que cuando uno se da cuenta que está presente el uso de pornografía continua, o sea, que hay alguien que tiene
el vicio o está en el tema de adicción, vale la pena buscar formas para hacerle llegar esta información primero, porque con esto uno abre los ojos y dice, Sí, oye, esto es sí. peligroso, esto necesito salir de aquí. Sí, sí. Y es que bueno, le voy a preguntar más adelante, pero tengo una pregunta aquí para usted porque en el artículo dice que en ese año 2016, 23 millones de personas estaban visitando uno de los sitios más populares de pornografía. ¿Usted ha visto, usted que ha estudiado esto, ha visto alguna diferencia entre ese año y lo que ha pasado hoy con la pandemia? Porque las respuestas aquí en los Estados Unidos, noticias y todo esto, esta es una de las cosas que más parece se han alborotado, por decirlo así. Esto es lógico, ¿no? Con los chicos no pueden salir de sus casas con todo el tema del confinamiento, la pornografía se ha disparado. Además, porque Bueno, ¿y qué hacemos, padre? ¿Qué hacemos? ¿Cómo controlamos a esos niños, a esas almas? Porque usted sabe que es el alma la más entonces, mira, perjudicada. por eso nosotros estamos con este proyecto de Educatec, Educatec. constantemente haciendo cosas, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada tuvimos un taller para padres e hijos, entonces, ¿Cómo se escribe? Educatec. educatec.me. Por favor, escríbemelo, Jesús, ahí para que la gente lo vea, porque yo lo estuve viendo y vi que hubo un taller, padre. ¿Cuándo van a dar ese taller El y de qué taller se trata? venían los padres y los hijos, entonces tenían ¿Lo algo. puede repetir, padre, por favor? Educatec.me. Educatec.me. Esa es la. Anda por el chat, padre, por favor. También está puesto Ah, en ok. el. Gracias. Y, Ahí está ya, ¿ve? y también, Gracias. bueno, ponemos muchas cosas en Instagram, ¿no? En Sí, Instagram es importante también la información porque, claro, esto va dando como nuevas eso, formas o resúmenes o formas de trabajar eh, en para los padres especialmente, como ideas, qué hacer con sus hijos, cómo pueden ayudar para que si tienen alguna de estas cosas salgan de este gran problema de la pornografía. Ahora, es interesante también saber que en este sitio no solamente tenemos como estas clases, sino que también hemos intentado hablar como de formas positivas de usar la tecnología, porque correcto. un problema real es que no hay cantidad de chicos que al no tener otra cosa mejor que hacer caen en la pornografía. Entonces, lo que tenemos que Sí, aprender un poco es, a ver, cómo les damos la vuelta, cómo les enseñamos a usar positivamente esto. Y para poder usar positivamente es importante dar ideas, generar como nuevos contenidos, darles a los padres sobre todo formas concretas de ayudar a sus hijos para darle la vuelta al asunto, ¿no? Por eso darle la vuelta es un buen concepto, porque no es simplemente como arranco el problema, sino como le doy la vuelta. Bien, aquí voy a anotar también de Educatec. Mire, padre, aquí tengo una pregunta de una radioescucha que dice, eh, no quiere que mencione su nombre, pero quisiera saber como esposa, ¿qué puedo hacer si mi esposo no quiere recibir ayuda? Porque íntimamente no quiero estar con él, siento que me toca como morbo y él se enoja por eso. Somos Bien. servidores en la iglesia, participamos en pláticas de bautizo, pero él no deja de ver pornografía. Qué tremendo esto, padre. Bueno, Sí, lastimosamente es una realidad bastante cercana, ¿no? Y porque se ha ido metiendo poco a poco la idea de que no es malo ver pornografía porque no se sí, hace daño a así nadie. es. Pero la verdad es que la cabeza del hombre cambia, ¿no? Comienza con un pecado muy grave que es el pecado el pecado de lujuria, que es desear la mujer del prójimo.
pero que también el problema es que es sobre todo una mentira. La pornografía es una mentira. Una mentira. Le enseña al hombre una cosa que no es real, como si la mujer Que sí, sentiría placer con algo que es imposible. Voy a ser un poco tosco aquí, pero me parece que el por ejemplo es, favor, padre, si por eso lo he invitado, porque usted es sacerdote, sí, a ver, si yo soy un experto, por ejemplo, en el café, ¿no? sí. Y digo, bueno, voy a probar nuevas formas de tomar café, porque claro, el café es lo que más me gusta, bueno, muy bien. Entonces digo, ok, ¿qué es lo más sensitivo que tengo en el cuerpo? Lo más sensitivo que tengo en el cuerpo es la nariz. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a intentar ponerme café en la nariz para tal. Si me pongo café en la nariz, me voy a pegar, me voy a quemar, voy a Claro. dañar mis órganos, o sea, no está hecho para eso. Ah, Eso es exacto. un poco lo que pasa con el sexo y la mujer. La mujer tiene una forma muy concreta y que es santa y que tal, pero cuando se abusa de otras formas, lo que hacen es imposible que eso le cause placer. Aunque Así las es. actrices pornográficas hagan como si efectivamente eso les produjera un placer máximo, en realidad es un dolor máximo. El número de suicidios que se producen en la industria de la pornografía es impresionante. Casi todas están drogadas cuando hacen esas escenas. Ay, no, qué Es triste. una historia muy triste. Eh, yo he hecho una recopilación de algunos artículos sobre esto que lo he puesto también en mi página de academia.edu, que si quieres puedes, Ah, esa también, sí, yo la sigo. Si quiere, por favor, póngala ahí. porque ahí, por ejemplo, en Academy lo que he hecho es recoger también algunos artículos que hablan sobre la estupidez que puede llegar a ser la pornografía y cómo eso afecta directamente a otras personas, no simplemente a los que están viendo, digamos, sino a todo por ejemplo, Porno Feroz es un artículo escrito donde se va narrando cuáles son estas cosas. Para el tema de parejas, Para esta señora, ¿qué le podemos decir, padre? hay, Porque dice que ella no quiere estar con él y él se enoja. ¿Qué claro, puede hacer una mujer en este caso? ya, muy bien. Hay una página web que se llama Fight the New Drug. Voy a poner la página en español también. Eh, Gracias por ayudarnos a poner las páginas, padre. Sí, Más fácil, eso que sí. puede estar. Entonces, en esta página hay varias como recomendaciones, historias, a veces son testimonios, entonces puede ver cuál testimonio se acopla más al suyo para enviárselo a su esposo para que vea, ¿no? Ah, Eh, ya, el ya. esposo leyendo una cosa de este Sí, estilo, tal. sí. Eh, Covenant Eyes es otro sitio donde, por ejemplo, yo pertenezco también, bueno, más que pertenezco, intento asistir a las charlas que tienen y que nos enseña a los sacerdotes cómo ayudar a sacar este vicio de las iglesias. Tal vez una buena idea es hablar con el sacerdote que está ahí en tu comunidad para decirle, a ver, sería bueno que se toque este tema durante las charlas, sería bueno que en algún sermón se diga que haya un ministerio Es- dentro de la iglesia donde la gente puede ir de forma un poco más anónima para Así pedir es. ayuda. Sí. Estas son cosas que hay que hacer ahora, ¿no? Sí, yo le puedo decir personalmente, por eso es que yo quería este tema con usted, porque yo tengo dentro de mi práctica mujeres que vienen realmente llorando, destrozadas, precisamente por este fenómeno de que el hombre le adormece tanto el alma o creo lo que usted dice, que los embrutece tanto que creen que es una cosa normal y que es precisamente porque yo te quiero hacer más feliz para darte más placer. Y no es así, padre, Todo lo ¿verdad? contrario. Así es. Entonces, bueno, yo les animo a profundizar un poco en estos temas. Me parece que hemos dejado como mucha literatura y además recursos importantes para poder buscar formas para ayudar a otros y también para tener la seguridad de que esto no es algo bueno,
que es algo que tenemos que todos luchar para que no permitir que se meta en nuestras vidas, y sobre todo también ayudar a otras personas a salir. Y la primera forma de ayudar a salir es enseñarles que esto es algo negativo, que es un pecado, que es una cosa que nos afea el alma, y sobre todo lo que hace es nos aleja de Dios. Es interesante porque Jesucristo dice, bienaventurados los limpios de corazón porque verán a Dios. Porque Sí, verán a Dios. Eso quiere decir que los que no son limpios le dejan de ver. Y sí, eso es lo que pasa con la pornografía, que va sí. adormeciendo, adormeciendo, y cada vez Dios va teniendo menos importancia en la vida de la persona. Esto es una cosa que se puede ver. Pero ánimo, se puede vencer con mucha oración, con mucha mortificación y sobre todo con estas líneas guía que he intentado darles durante esta charla. Usted también tiene allí lo que puede hacer una persona para dejar de ver pornografía, no, unas estrategias de protección le llama. Y También. entonces esa está hablando de la confesión, de la comunión, me parece. ¿Nos puede dar un poquito más? La constancia habla también, el cuidado, o sea, todas estas cosas de las redes sociales. ¿Nos puede dar un poquito más O sea, de... hay varias cosas que se pueden hacer, pero sobre todo uno tiene que aprender a crecer en virtudes. O sea, Ok, para poder crecer en virtudes, uno dice, ok, tengo que luchar contra la pornografía. Tal vez la forma más inteligente no es empezar por ahí, no empezar por una cosa que está más cerca, que sea más fácil de llevar, que puede ser, por ejemplo, vivir las virtudes domésticas, hacer trabajos súper sencillos en la casa, porque esto es una cosa que la pornografía, como nos hace más tontos, a veces nos quita. Por ejemplo, lavar los platos, limpiar la casa, hacer esas cosas. Cuando uno ve pornografía, aunque parezca que es ridículo, sí, pero uno deja de, o sea, le cuesta cada vez más. Con lo cual, una cosa interesante es hacer cosas domésticas. Eso sí, ayuda mucho. ¿Por qué? Porque ayuda a ganar virtud. Luego, rezar. Rezar, cuando uno ve pornografía, normalmente la cabeza se les llena de porquerías. Entonces hay que limpiar, hay que purificar la cabeza. Y para purificar la cabeza tenemos muchas cosas. Una fundamental es los salmos. El Salmo 50, por ejemplo, aprendérselo de memoria, escribirlo varias veces, pedir tal. Salmo 50. Luego, hoy día estamos celebrando a la Madre Auxiliadora, Madre de la Iglesia. Es también Sí, una excelente forma María de salir de Auxiliadora. esto, agarrarse de la Virgen. Y luego vale la pena hacer ayuno digital. O sea, igual que uno Ok. hace ayuno del cuerpo, también de lo digital, ¿no? Durante una época larga, porque eso también ayuda a sensibilizar más Sí. el alma y a tenerla un poco más lista para poder hacer este combate espiritual que muchas veces es muy difícil. Bueno, padre, muchísimas gracias. De verdad que en corto tiempo nos ha dado una tremenda formación para nosotros. Esperamos que todo esto sirva y que la gente quisiera preguntarle, ¿van a dar pronto otra vez ese taller? No, o sea, nosotros tenemos masterclasses que se van haciendo cada cierto tiempo en Educatec. Ok, Si siguen ahí les he dejado el Instagram, ahí se van publicando cuáles van a ser las siguientes. Me parece que la siguiente es de videojuegos, si no estoy errado, que también es otro tema. Y así estamos todos los meses sacando ¿y cosas. usted da esa clase, la de la No, pornografía? No, 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 no. no. Ah, ok. Tenemos un equipo de gente que lo Es hace, un donde hay equipo de gente. psicólogos, hay urólogos, Ok. porque claro, esto tiene que Sí, compartir. Es más atractivo hablarlo desde un punto de vista científico que desde un punto de vista moral. así es. Bueno, pero en este caso es tremendamente importante para nosotros este punto de vista suyo y los invito a que lean este documento del Padre y también a seguirlo en sus redes. ¿Nos puede dejar con su bendición, Padre, por Por favor? supuesto. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has dado a la madre, a tu madre, hija, madre, esposa de Dios Espíritu Santo, madre de la Iglesia, te pedimos que nos auxilies en todas nuestras necesidades y que nos ayudes para que seamos unos buenos cristianos ahí donde estemos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Muchísimas Bendiciones. gracias, Padre. Espero que sea la primera, pero no la última. Gracias, Sheila. Dios les bendiga. Chao. Amén. Bueno, queridos amigos, era el Padre Juan Carlos Vasconés. No sé si tendremos alguna pregunta allí, pero es un tema tremendamente importante. Fíjense que este tema de la pornografía, el tema, todo este problema de la masturbación, porque a la pornografía la sigue la masturbación. Es tan, pero tan importante para el tema de la autoestima. Para los que no saben, no hay nada que dañe más la autoestima aparte del abuso sexual que el ver pornografía y el masturbarse. Y yo precisamente por eso mismo creé un curso que se llama Ámate tal como eres, pero es un curso donde yo ahondo en los principios de lo que es la autoestima psicológica, qué es lo que hace el amor a uno mismo, amarse tal y como uno es, y cómo poco a poco se puede ir reforzando, conociéndote y restaurándola. Entonces, este curso es un curso en línea, son videos donde yo estoy dando las diferentes clases de 17 sesiones, como lo ven allí, tiene 4 módulos y tiene 2 horas de contenido. Y este curso viene acompañado por uno de mis libros que se llama El espejo, ámate tal como eres. Creo que es un buen momento para que aquellas personas que estén teniendo problemas con su autoestima derivado de la pornografía, porque el esposo está viendo pornografía, porque lo hace sentir a uno como instrumento, o para hombres que también tienen problemas en cuanto a la masturbación, que se dediquen a reforzar su autoestima, porque Dios no nos ha creado para estarnos tocando a nosotros mismos. Dios nos ha creado para algo mucho más, para la vida en pareja, y luego que esa vida sea coronada por nuestros hijos, los hijos que van a ser responsabilidad nuestra y que nuestro Señor permite que vengan a nuestras vidas y que somos responsables de su formación, de su bienestar, de la salvación de su alma hasta cierto punto, también porque tú y yo somos los que estamos formando. Así es que les invito a visitarlo, Ámate tal como eres, un curso en línea por Sheila Morataya, te va a ayudar muchísimo. Recomiéndalo, por favor. Y hasta hoy, hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Les invito a seguirme en mis redes, Sheila Morataya. Si tienen preguntas, mándenme sus preguntas a mi inbox. Me pueden seguir en Instagram, me pueden seguir por Facebook y me pueden seguir también por Twitter. Así es que no, como decía el padre Juan Carlos, acudamos a María Auxiliadora el día de hoy. María Auxiliadora ruega por nosotros, el auxilio de los cristianos, el auxilio del pueblo de Dios. Quien recurre a la Virgen Santísima no va a quedar defraudado. Entonces, les voy a repetir el nombre de esta página para la educación, sobre todo en torno a la pornografía que nos dio el padre, es Educatec. educatec.me, educatec.me, para que pues entremos a esa página y nos sigamos educando. Y es importante que nos eduquemos, aunque en nuestro hogar no hay un problema de estos, aunque yo no tenga un problema de esto, pero es importante que nos eduquemos para poder seguir evangelizando a las personas, para poder tener temas relevantes sobre los que hablar y que tanto está hiriendo a nuestra sociedad.
Así es que muchas gracias por estar ahí. Se me fue este programa corriendo el día de hoy. Yo soy Sheila Morataya. Te invito a que no descuides vivir en la gracia y que quieras ser santo y santa. Hasta el próximo lunes.